Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Amén. Dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Que el Señor añada bendición a la palabra de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Señor mi Dios y Padre Santo, gracias te doy, Señor. Gracias porque en nuestra vida, Señor, vemos tu cuidado, tu misericordia, tu amor para con nosotros. Te pido en este momento, Señor, que bajo la guía de tu Espíritu Santo podamos estar, Señor, concentrados, enfocados en lo que tú nos mandas a través de tu santa y divina palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, porque queremos agradarte en lo que hacemos. Sabemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, y tus palabras, tu palabra, Señor, para nosotros es parte necesaria, fundamental en nuestro caminar terrenal, Señor. Te pido pues que seas guiando este tiempo, que seas tú hablando y no yo, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hemos estado ya mirando esta segunda carta. La semana pasada tuvimos la oportunidad de mirar la porción desde los capítulos 1 al 8. ¿Sí? 1 al 8. Y vimos, hermanos, la importancia de crecer en nuestra fe. O sea, el tema al cual hay que prestarle especial atención es que nuestra fe debe de crecer. No se puede quedar una fe raquítica. Tiene que ser una fe, y lo que tenemos que preguntarnos entonces es, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es su fe? Porque tiene que haber una fe con identidad, con pertenencia en Cristo Jesús. O sea, nuestra fe va orientada ¿hacia dónde? Hacia donde están puestos nuestros ojos. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, debemos de saber, como nos lo muestra esta carta en Pedro, de que somos por gracia partícipes de la naturaleza divina.
O sea, es por el divino poder de Dios cuando una persona ha nacido de nuevo, cuando ha recibido al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios mora en esta persona. Y ese nuevo nacimiento le permite al individuo ser participante de esa naturaleza divina, de esa naturaleza de Dios. O sea, si realmente hay esa relación y si estamos caminando con Cristo, hay esa naturaleza divina. Y así mismo sabemos entonces que hay que tener unas vidas, esa vida cristiana, que cada persona debe vivir, debe de ser entonces con diligencia y comprometidos con quién, con Dios, con nuestro Señor, con el cambio, con una transformación en la vida que sea real. Y eso no es posible si la persona no está procurando vivir en santidad, en santidad. Hoy tenemos entonces una porción de la palabra nutrida, muy nutrida, con cosas de especial importancia, hermanos. Pero esa fe no solamente debe de crecer, sino que esa fe tiene que ser firme. Tiene que ser una fe firme. El título de la predicación hoy es ese: firmes en nuestra fe. ¿Firmes en nuestra fe para qué? Para no caer. Firmes en nuestra fe para no caer. Y la porción nos permite ver varias cosas, pero hay dos puntos que vamos a tomar especial atención. Y dice, primero, que debemos estar firmes en nuestra vocación y elección. En nuestra vocación y elección. O sea, tiene que haber una verdadera convicción. Una verdadera convicción. Y esa firmeza en la vocación y en la elección. Porque cada persona tiene que tomar una decisión. ¿Sí? O estoy viviendo una vida consagrada, agradando a Dios, una vida verdaderamente cristiana, o estoy viviendo otro tipo de vida. Y hay un segundo punto que vamos a mirar, y es que como creyentes debemos estar recordando siempre, mis hermanos, la palabra de verdad. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos estar recordando siempre la palabra de verdad. Tiene que ser parte integral de nuestro diario vivir. Ahora, miremos lo primero. Dice, firmes en nuestra vocación y elección. Tiene que haber entonces una convicción. Tiene que haber un convencimiento de carácter definitivo en el individuo. Porque si no, la persona está como jugando. No hay una verdadera convicción. No hay una verdadera transformación. Y el individuo vive posiblemente una doble vida, pues está hablando diferentes idiomas. Y con el Señor Jesucristo se habla un solo idioma. Y con el Señor Jesucristo hay que tener una sola vida. No se pueden tener varias vidas. No se puede. Él exige que sea así. Y es bueno que nos preguntemos hoy, hermanos, cada uno de ustedes pregunte: ¿en qué fe es que usted va a estar el resto de su vida? ¿En qué fe va a estar el resto de su vida? Porque no es la forma como usted llega al Evangelio, no es la forma como usted llega a los caminos de Dios, es la forma como usted vaya a terminar su vida. Porque es triste cuando vemos personas que abandonan su fe en el Señor. Y eso no es un juego. O sea, cuando hablamos de la fe, esa fe no se puede quedar abajo, tiene que crecer, pero esa fe tiene que ser firme. Dos aspectos en los cuales el ser humano, el creyente, realmente convertido, tiene que estar atento. Entonces me pregunto, ¿en quién confío? ¿En quién realmente es que está puesta mi confianza? ¿En quién es que el creyente, en este caso cada uno de nosotros, en quién esperamos? ¿En quién espera usted? ¿A quién obedece? Porque si hay un significado de Dios, el Dios de ustedes al que usted le esté obedeciendo. A quien usted le obedezca, ese es el Dios suyo. Porque de repente hay personas que tienen un comportamiento de obediencia más a otros factores, entonces dicen, no, es que el Señor Jesucristo es mi Señor, pues no le obedece. En cambio, mire y hágase el análisis y
Y si a algo le está obedeciendo, entonces ese es el Dios suyo. Si alguien va detrás de la droga, entonces ¿cuál es el Dios de esa persona? La droga. Si para alguien lo más importante es el dinero, entonces ¿cuál es el Dios de esa persona? El dinero. No puede decir que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no hay una identidad, no hay una pertenencia. ¿A quién es que obedezco? ¿A quién es al que yo le adoro? ¿A quién adora usted? ¿A quién le sirve? Porque la sumatoria de todas esas preguntas le pueden dar a usted un camino definido en donde usted va a depositar y ha depositado su fe, hermano, y va a permanecer. Va a permanecer. ¿Obedézcale a quién? Solo a Dios. ¿Y qué tiene que hacer? Esperar solo en quién? En Dios. Obedézcale a Dios y espere solamente en Él. Vendrán cosas que a veces no estamos preparados, o cosas que no son tan buenas para nosotros como seres humanos, pero el Señor tiene el control de absolutamente todo. Dice la palabra del Señor en Romanos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces debemos de tener claro eso. Ahora, hay unas acciones que determinan su condición como cristiana, y ya lo vimos en 2 Pedro en el capítulo 1, los versículos 5, 6 y 7, que eso fue parte de la predicación anterior, pero me voy a permitir leerles esa porción. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Son 8 factores que muestra el apóstol Pedro que tienen que ser parte integral del verdadero cristiano, donde están realmente en esa conexión con el Señor. Ahora, el apóstol entra posterior en los versículos 8 en adelante a mostrar varias situaciones, y la primera situación que muestra es lo positivo de andar en esas acciones. Lo positivo, porque en el versículo 9 nos va a mostrar lo negativo de no andar en esas funciones. Y dice el versículo número 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no es solamente que ya están, no, él dice y abundan, o sea, que hay una verdadera diligencia, como lo dice en el mismo versículo número 5, y dice poniendo toda diligencia por esto mismo, si realmente hay diligencia, porque a veces no la hay. El creyente puede estar viviendo una vida más contemplativa, no una vida cristiana activa, dinámica en la adoración, pero él dice: ojo, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El conocimiento pleno de Cristo. Es que es necesario tener el conocimiento de lo que es el Señor Jesucristo, de su obra, de sus enseñanzas, de poder en un momento determinado decir: es que yo conozco a mi Señor. Hay personas que dicen ser cristianas y no conocen al Señor Jesucristo. No, yo soy cristiano y no leo la Biblia. Sepa que el que no lee la Biblia no conoce a Cristo. Pero cuando empezamos a mirar, el apóstol dice: ojo, pero si esto abunda, entonces no estarán ociosos, ¿sí? Porque es que la ociosidad son esos momentos donde la persona dice: yo no tengo nada para hacer, entonces voy a perder el tiempo. Entonces está más concentrado en un dispositivo móvil posiblemente, o en otra actividad, sabiendo que tiene que haber un equilibrio. Pero el conocimiento dice: no dejará de estar ocioso, o sea, no pierda el tiempo, más aún, y sin fruto. Conocimiento y fruto, un conocimiento entonces permanente, porque usted necesita estar firme y creciendo en la fe, que es en Cristo Jesús. Porque si no, si se mezcla o está creciendo en otro tipo de cosas, que es el tiempo, porque cada persona lo que utiliza es el tiempo, posiblemente se va a fortalecer y va a confiar en otra cosa diferente al Señor, porque las otras cosas se llevan el tiempo de las personas. Hay personas que pueden tener un afecto mucho más grande por el deporte,
y tienen su tiempo destinado más para el deporte que para el Señor. Hay personas que pueden tener algún tipo de profesión o algo y le dan más prioridad. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo, es que si usted está concentrado, si realmente le está dando la importancia, es diligente, usted va a tener un resultado positivo, y es que no va a estar ocioso, ni va a ser un raquítico. ¿En qué? Nada más ni nada menos que en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos conocer del Señor. Siente uno la necesidad constante de decir, es que yo necesito cada día más y más del Señor. Nos debemos de presentar como un fruto agradable delante de Dios. Somos fruto agradable delante de Dios. Ahora, el apóstol pasa, después de presentar algo positivo, a decir algo a lo que hay que prestar especial atención, y es lo negativo. Y dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, el que carece de estas acciones o virtudes ya descritas en los versículos 5, 6 y 7, entonces dice, está ciego, y no solamente ciego, es un olvidadizo, porque llega el punto de que la persona olvida que de sus pecados pasados el Señor los perdonó. Es la persona que definitivamente rechaza al Señor, menosprecia la obra de Cristo en su propia vida. Pero ¿qué pasa? Es que no está en sintonía con el Señor, no está en ese crecimiento. Entonces, si no hay un alimento permanente espiritual y no hay ese fortalecimiento en crecer, entonces la persona, en vez de crecer, va de para abajo. En vez de estar calientico, como se podría decir, activo, dinámico, está frío, está congelado. Y después de que una persona empieza a enfriarse en su vida espiritual, en su fe, en su confianza en el Señor, entonces se expresa de cualquier cosa y termina congelado y muerto. Termina muerto y congelado. Ahora, sigue diciendo en ese mismo versículo, entonces él tiene la vista muy corta. Yo cuando leo esto digo, es ciego. Sí, es ciego. Está viendo las cosas, pero realmente no las ve. ¿Por qué? Porque su prioridad puede ser otra cosa, diferente a ocuparse en su vida espiritual. En su misma vida espiritual están ciegos. Ese menosprecio y ese rechazo a la obra de Cristo, hermanos, tristemente se ve dentro de la iglesia. Algunas personas viven en forma desinteresada, como si el Señor no hubiera hecho nada por ellos. ¿Qué necesario es entonces? Poder saber que cuando el apóstol Pedro nos muestra una parte positiva de estar en conexión con Él, con su palabra, creciendo, también nos previene de algo. Ojo, porque si no estás haciendo eso, te pasa esto. Y es real. Ahora, pasa el apóstol Pedro a decir algo muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos estar entonces firmes en nuestra vocación. Vocación. ¿Se siente usted cristiano? ¿Es usted cristiano? ¿Le gusta vivir como cristiano? Amén. Porque cuando uno realmente tiene una identidad con algo que ya decidió, uno dice, es que ese oficio fue el que yo decidí y lo voy a caminar. ¿Y qué es lo que marca la vida de un creyente? Y no solamente eso, hermanos, es que hubo un momento en sus vidas donde a usted llegó el Evangelio de Cristo y usted cogió un momentito, es que yo no puedo seguir viviendo así. Tengo que hacer un cambio. Y usted ha recibido al Señor Jesucristo. Y lo ha recibido. Ha hecho una elección. Con una responsabilidad. Miren lo que dice el apóstol Pedro en esta porción, que es importantísima. Los versículos 10 y 11. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caerás. Y dice, no caerás jamás. O sea, esas son palabras de esperanza. Pero hay una condición, porque hay un mandamiento. Para que haya esa bendición de no caer, la persona tiene que cumplir con el mandato que el Señor nos manda a todos. Porque si tienes estas cosas, no caerás. Pero usted tiene que hacer firme entonces, ¿qué? Su profesión, su estilo de vida como verdadero
cristiano, porque o si no, está jugando con su vida espiritual. Y sigue diciendo, porque si hacen firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Y el versículo 11 es trascendental, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se exige una santidad. Mire, cuando miramos en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en Romanos, en el capítulo número 8, versículo 9, el apóstol está hablando de lo que es la vida en el Espíritu, la importancia que cada creyente tiene que saber, de que ya no vive como vivía antes. Y la vida en el Espíritu, en el capítulo número 8 de Romanos que lo vimos, comienza diciendo así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso dice el 8.1. Pero cuando vamos al 8.9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ojo, hermanos, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Esas son palabras serias, muy delicadas. La persona no puede simplemente tomar en forma folclórica su vida espiritual. Firmes en una vocación, hay un mandato y hay una bendición, y dice: y no caeréis. Claro, es que una persona que está llena del Espíritu Santo, ¿llena cómo? En una actividad permanente. ¿De qué? De leer la palabra de Dios, de tener un tiempo de oración, de obedecer. Y ojo, hermanos, porque esa no es una actividad solamente dominical, no puede convertirse en una actividad solamente de domingo, tiene que ser todo el tiempo. Y si la persona está llena del Espíritu Santo, va a poder hacer mucho más fácil frente a las tentaciones y a las situaciones que como seres humanos estamos expuestos. Pero si la persona no está alimentada, es una presa muy fácil y si va a caer. Y nosotros debemos estar atentos, porque esta porción dice, tiene una condición, y es estar firmes. ¿Está firme usted en su vocación? ¿Ha elegido usted seguir a Cristo? Tiene que estar firme. El cristiano tiene una vocación, un estilo de vida. El cristianismo, hermanos, es eso, es una relación, es un estilo de vida que lucha para el creyente del mundo exterior. Qué confrontación con un sinnúmero de situaciones, qué invitaciones tan complicadas, más aún cuando queremos obedecer al Señor. El tema de la fe, hermanos, es algo en lo cual cada creyente tiene que tener claro que su fe se tiene que fortalecer, crecer y estar firme durante toda su vida. Y que de la única forma es si usted está alimentado, porque si no se alimenta, entonces hay una flaqueza, hay una desviación, hay un riesgo. Ahora, cuando el apóstol dice en ese versículo número 12, dice, el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojo, hermanos, miren, hay algo importantísimo. Cuando nosotros vamos a Efesios, capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, me voy a permitir leérselos literal para no ir a exceptuar ninguna porción. Efesios 2, 8, 9 y 10. ¿Por qué? Porque la salvación de todos y cada uno de nosotros es dada por nuestra fe en Cristo Jesús. La obra la hizo total y completamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros como seres humanos, en nuestros actos no podemos hacer nada para añadir algo a la salvación que Dios ha dado por gracia. Pero sí tenemos que ir conforme a lo que el Señor exige. Porque no es que una persona va a decir, no, como yo ya soy salvo, yo vivo como yo quiera. No, Señor, está muy equivocado. No es que va a vivir como usted quiera. No, es que yo voy a portarme bien para poder alcanzar la salvación. No, Señor, usted tiene una vida en santidad porque ya es salvo.
No porque va a alcanzar la salvación, porque la salvación el Señor ya nos las dio por haber creído en Cristo, por colocar nuestra fe en el Señor, por reconocer nuestro pecado, por pedir perdón, arrepentirnos y estar delante de Él. Y el Señor no está dando la salvación para quitarla. Y si alguien piensa que puede perder la salvación, hermanos, es porque nunca la ha tenido. Nunca hubo un verdadero nuevo nacimiento. La porción de la palabra en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Qué maravilloso, hermanos. Pero qué compromiso. Qué importante es saber que cuando estamos realmente recibiendo al Señor, hay ese nuevo nacimiento y que es por fe. O sea, no es creer a medias. ¿Creo o creo? Es colocar mi fe en esto que es el Evangelio de Cristo y en yo caminar. ¿Y caminar cómo? En fidelidad. Caminar en obediencia. Caminar en santidad. Y es por medio de la fe. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en Efesios: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros como seres humanos no podemos hacer nada por nuestra salvación. Lo único que podemos hacer es recibir al Señor Jesucristo, porque la obra es de Él, de nadie más. Porque si fuera de nosotros, hermanos, yo creo que ni estaríamos aquí. Solamente por la misericordia, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, este grupo de personas que hoy está acá, estamos aquí, es por su misericordia. Bien sea porque unos están buscando, sí, aunque Dios no está perdido, pero algunos dicen: es que yo voy a la iglesia porque estoy buscando de Dios. Él no se ha perdido, pero usted está aquí, no se preocupe. Porque la obra la va a hacer el Señor. Y el Evangelio del Señor Jesucristo tiene que ser predicado. Por eso es nuestra fe. Y porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no más. Y dice el versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque no ha de faltar el que diga: es que yo soy muy bueno, mis obras son muy buenas, y entonces yo merezco la salvación. Y tengo tiquete directo porque mis obras son estas, estas y estas. Y resulta que cuando nos presentemos delante del Señor no podemos engañar a Dios, no lo podemos engañar. Y cuando lleguemos a ser juzgados, entonces, ¿cómo vamos a ser juzgados? ¿Por las obras o por la gracia? Nosotros como creyentes seremos cobijados por la gracia de Cristo. Y aquellas personas que piensan que se van a salvar por obras, no podrán engañar al Señor, no lo podrán engañar. Esta semana tuve la oportunidad de conversar con alguien y me dijo: es que yo soy muy bueno. Entonces, no, yo soy muy bueno. Y le dije yo: ¿alguna vez en tu vida has dicho una mentira? Y me dijo: sí. Entonces, ¿vos sos qué? ¿Un mentiroso? Y entonces le dije: pues la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Y alguna vez te has robado algo durante tu vida? ¿Has cogido algo que no es tuyo? Y me dijo: sí. Entonces, ¿vos qué sos? Y me dijo: un ladrón. Y le dije yo: sí. Y la palabra de Dios dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. ¿Y alguna vez ha pasado una mujer que no es tu esposa, porque eres un hombre casado, una mujer que no es tu esposa, y vos la has mirado con una intención sensual y en tu mente has tenido un adulterio mental? Digo: sí, cada rato. Y dije yo: y la palabra de Dios dice que no heredarán el reino de los cielos. Entonces mi amigo me dijo: no, entonces todos estamos juzgados, nadie puede ser salvo. Y dije yo: es correcto. Por eso la oportunidad, hermanos, es ¿quién? Cristo. Ojo, mis hermanos, y miren lo que sigue diciendo el versículo 10 de Efesios 2:10: porque somos hechura suya. ¡Qué palabra tan bonita! Usted como creyente es hechura de Dios, de Cristo. Tiene la naturaleza divina por el divino poder de Él, porque el Espíritu Santo de Dios mora en todo verdadero creyente. Somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. Es que en Cristo nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué bendición para los que nacen
cristiano, ¿cierto? Pero los que no nacimos en un hogar cristiano, o los que venimos de un trasfondo complicado, o de un mundo de tinieblas y pecado. Estas palabras son un refrigerio, amén, son un refrigerio hermoso. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es tener una vida plena en Cristo, hermanos. Es saber que nosotros, nuestro caminar, nuestro andar, tiene que ser un testimonio real de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Un testimonio hablado y un testimonio vivido. Y vamos a tener esa franca entrada, esa entrada al reino de Dios. Amén. Pero no porque estemos haciendo obras para eso, sino porque ya sabemos que Cristo mora y nosotros vamos conforme a esas obras. Debería ser algo tan sencillo. Pero saben, hermanos, que es muy triste cuando alguien dice, yo soy cristiano, y es un borracho. Y dice, Dios, no te llames a mentiras, no. Es que yo sigo por allá, es que yo a veces soy bueno y a veces soy malo. No, Señor, no. Es que el Señor no hace una obra a medias. Usted entonces no ha recibido el Señor, no ha recibido el Espíritu, devuélvase. Y si le toca devolverse, devuélvase. A veces las personas viven y aún asisten a iglesias, se congregan, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Pero el Señor, en su inmenso amor, en su misericordia, nos está extendiendo la mano y nos dice a todos y cada uno de nosotros, arrepiéntase, póngase a cuentas, esté en paz con Dios. ¿Y cuándo vamos a estar en paz con Dios? Ya, no es dentro de una demanda. No, yo me pongo en paz con Dios los viernes me pongo en paz con Dios, porque resulta que el sábado y el domingo me congrego. No, yo voy a estar. Y entonces el jueves y el viernes santo se vuelven espirituales. Y el resto del tiempo, no, ya se les olvidó. ¿Sí? Entonces, ¿qué están viviendo? Una religión. Y con el Señor Jesucristo no es una religión, es una relación, hermanos. Sigue diciendo el apóstol Pedro que hay un segundo aspecto que nos debemos de mirar, y es recordando siempre la palabra de verdad. O sea, hermanos, miren, esta es una necesidad que usted tiene que tener presente para todo el resto de su vida terrenal. Tiene que ser una necesidad que usted esté recordando la verdad. ¿Cuál verdad? Esta, la palabra de Dios. Recordando siempre la palabra de verdad. Tiene que haber una relación permanente, un gusto permanente, un deleite, un gozo, que usted la palabra de Dios pueda decir que es como esa miel rica, porque es que sabe rico. Así muchas veces la palabra de Dios nos confronta y nos vuela, porque cuando leemos muchas porciones de la palabra, el Señor nos va a confrontar y vamos a decir, venga, es que esa parte yo he luchado con eso. En una forma insensata muchos dicen, no, vení, no me leas esa parte, porque es que esa parte no me gusta, no me leas esa parte. Yo vine a que hablemos de un Dios de amor. Yo no quiero sino que me hables del amor de Dios. Luisca, si me vas a hablar del pecado, yo me voy. Y el amigo salió y se fue, porque él no quería escuchar la verdad bíblica. Él lo que quería escuchar era que le dijeran que el amor de Dios le dice a él que puede seguir viviendo en pecado y que no le va a pasar nada. ¿Cómo es posible? Eso no es lo que nos dice la palabra. Pero nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos que tener presente, hermanos, que mire, si usted está apartado de la instrucción bíblica, usted está en un riesgo tremendo. Miren lo que dice el apóstol Pedro en esta porción. Y dice el versículo número 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Tengo por justo, dice el apóstol Pedro, o sea, es que es necesario. Lo tengo por justo, es justicia divina, es necesario
que mientras estoy vivo. O sea, si una persona tiene la bendición de estar viva en ese momento, el apóstol Pedro tenía la bendición de estar vivo. Mientras yo estoy vivo, les voy a hablar. Y dice, despertarlos con amonestación. Mire, la Biblia, despertarlos con amonestación. Es cuando estamos mirando la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro es como despertarlos, porque hay gente que se queda dormida en su vida cristiana. Y él dice, y lo tengo por justo, mientras yo esté vivo, los tengo que despertar. ¿En qué? En una amonestación, esa exhortación necesaria para todos. Y les dice, recordándole lo mismo, recordando lo mismo. ¿Qué es lo que nos recuerda? El Evangelio, los mandamientos, los mandatos de Dios. Es que va a seguir diciendo lo mismo. Es que es lo mismo, hermanos. Recordándole lo mismo, dice el apóstol, porque esa exhortación, esos mandamientos están ahí, pero de repente las personas no los cumplen, recordándoles lo mismo. El mandato no va a cambiar, y les dice, aunque ustedes lo que yo les estoy diciendo ya lo sepan, o sea, así haya un conocimiento. Es que cuando venimos a la iglesia, yo estoy seguro al 100%, hermanos, que muchas personas no desconocen lo que la palabra de Dios dice. No lo desconocen. Pero cuando usted hace un balance, cuando hace una evaluación de su vida, usted se va a dar cuenta que usted realmente no ha sido fiel con el Señor. Que usted no ha sido obediente. Que no le ha dado la adoración, la alabanza y la honra que realmente el Señor merece. No que necesite, que merece. Porque nosotros somos los que necesitamos de Dios, no Él de nosotros. Y muchas veces el ser humano se pone en la posición como decir, es que Él es el que necesita de mí. ¿Dónde? Nosotros necesitamos el de Dios, no Él de nosotros. Pero el apóstol Pablo les dice, ojo, ustedes ya saben lo mismo. Y no solamente eso, sino que están confirmados en la verdad presente. Están confirmados en la verdad presente. Ya saben todo lo que les estoy diciendo. Sí, ya lo saben. Entonces, ¿por qué no viven conforme a lo que les manda? ¿Saben una cosa, hermanos? El ser humano, las personas, olvidan muy rápidamente. Yo no sé qué es lo que hace, lo que nos pasa como seres humanos, que hay una instrucción y la persona la olvida. Se puede hablar de algo alrededor del tiempo de predicación. Y durante la semana a la persona como que se le olvidó la instrucción que dio el Señor a través de su palabra. No, si es que hay que llevarlo al hecho, o sea, a la acción. Hay un reto, hay una invitación semana a semana. Cuando salimos el día domingo, el Señor nos manda alimentados para volver realidad afuera lo que el Señor nos muestra acá, porque para eso nos congregamos. Y entonces el Señor demanda lo mismo, obediencia, demanda santidad, demanda que haya pureza, demanda que realmente haya alabanza al Señor. El Señor demanda. Y la persona a veces dice, no, es que yo soy bueno, yo tengo una vida cristiana y yo no me meto con nadie. Pero resulta que el Señor nos manda que debemos de predicar y compartir su evangelio. Y muchas veces cuando vamos a esa realidad, hermanos, ni siquiera abrimos la boca de decir que somos cristianos. Hay ambientes ácidos, complicados, donde requieren y necesitan la valentía del creyente. La valentía del creyente. En estos días me mostraron un video de una hermana de nuestra iglesia fue y separó a unas niñas que estaban peleando. Se aventuró, se arriesgó. ¿Y cómo le fue en esa pelea de niñas? ¿Bien o mal? ¿Cómo le fue en esa pelea de niñas que usted separó? ¿Le fue bien o mal? Bien. Bueno, mire, nosotros podríamos ver una situación así y de repente decimos, no, yo no me meto allá. Pero el Señor puso en el corazón de nuestra hermana y ven un antico muchachitas. Ustedes porque están peleando y las separa. Eso es como uno meterse en la pelea de dos gatos, ¿no creen? Dos niñas peleando. Ahí fue. Y por aquí pasan unas personas con un concepto de la vida equivocado. Entonces no les vamos a decir lo que manda el Señor. Hay que decírselo.
mientras tengamos vida, porque es justo hacerlo. El apóstol Pedro dice, es que yo voy a estar recalcándoles todo esto así ustedes ya lo sepan. Hermanos, y si lo recalca el que lo sabe, ¿cómo no lo debemos de hacer con el que no lo sabe? Porque es que ¿cómo guía usted su vida? ¿En base a qué? O sea, ¿su fe está fundamentada en qué? Tiene que ser una fe fundamentada en las verdades bíblicas, no hay más. Tiene que ser una fe fundamentada en las verdades fundamentales de su fe en Cristo. Lo tiene que conocer, tiene que saber qué obra fue la que hizo Cristo por usted, para que usted le dé el valor que realmente tiene significado. Hermanos, porque es que lo que está en juego es su vida eterna, pero no solamente su vida eterna, la vida eterna de sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos, a los cuales están alejados de Cristo. Las verdades doctrinales. ¿Y por qué tiene que haber entonces un crecimiento y una actitud firme en la fe en Cristo? Porque van a venir tiempos complicados, donde vienen falsos maestros, y más adelante el apóstol Pedro nos va a prevenir en eso. Y vienen falsos maestros, y vienen falsos pastores, y vendrán lobos vestidos de ovejas, donde habrán herejías, en donde habrán blasfemias contra el Señor Jesucristo. Y usted como creyente tiene que estar preparado, instruido, con una actitud dispuesta para alabar y defender y hacer defensa del Evangelio. Claro, si hoy en este momento nos toca hacerlo, ¿cómo va a ser en estos tiempos futuros? Cuando las personas cada vez están más alejadas y alejadas del Señor. ¿Qué nos motiva? ¿Qué motiva a una persona a prestarle atención a la vida eterna? ¿Qué motiva? Yo esta semana pensaba, es que hay dos cosas que motivan. Tiene que haber dos cosas que motivan. Una es que a uno le hablen del cielo. A uno le dicen, mira, es que si vos te arrepentís de tu pecado, recibís al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y vivís una vida en santidad, vas para el cielo, vas a estar en presencia del Señor, en presencia estarás de Cristo, tendrás una mansión, bellas mansiones. Y entonces la persona, eso puede ser un agente motivador, pero hay muchas personas a las cuales les decimos eso y no los mueve nada. De repente puede haber otra persona que lo motiva es hablarle del infierno. Es hablarle del infierno. No le hablo de lo lindo y lo bonito, sino que le hablo lo negativo. Mira, y si no recibes al Señor Jesucristo, vas directo para el infierno. Y ahí es cuando uno de los niños del Club de Valores decía, no me hablan del infierno porque a mí eso me da miedo. Eso te da miedo. Hermanos, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el agente motivador suyo? Usted hoy está acá en un tiempo de adoración a Cristo porque usted ya lo conoce, amén, porque usted ya tomó una decisión, porque hay una elección y porque hay una vocación que usted ya decidió caminar. Pero el infierno no es un panorama atractivo, pero hay gente que le gusta y van contentos para el infierno. Nosotros, así como lo hizo el apóstol Pedro con nosotros, debemos de tener siempre presentes, hermanos, que a nuestro alrededor hay personas que necesitan tener la palabra de verdad y la tienen que recordar siempre. Pero primeramente eso nos tiene que pasar a nosotros. Debemos estar prendidos, refrescando nuestra memoria, porque muchas veces se nos olvida, aún a los creyentes, se les olvida quiénes son, de qué estamos hechos, quién vino y murió por nosotros, cuál es el valor, el significado real, verdadero y auténtico en tu vida de la muerte de Cristo por ti. Porque a veces decimos, sí, el Señor vino y murió por nosotros. No, vino y murió por mí. Apersúnese, siéntalo en su corazón, porque de ese amor de Dios es que vamos a dar en amor fraternal y amor a las demás personas. Se vienen tiempos difíciles para el mundo, se vienen tiempos difíciles para nuestro país, se vienen tiempos complicados para nuestra ciudad de Copacabana. Y esos tiempos complicados requieren que estemos preparados, listos y dispuestos, miren hermanos, en la palabra, en nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque Él es el que hace la obra, porque Él es el que establece.
fortalece, como lo vimos en el capítulo 5 de versículo de Primera de Pedro 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, ese Dios perfecto, el de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Es que usted es llamado por Jesucristo, ¿sí? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, Dios mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo un conjunto de cosas que las hace solamente Dios. Es ese proceso de santificación a través de su Espíritu Santo, pero nos tenemos que dejar guiar, nos tenemos que dejar llevar, tenemos que tener realmente esa necesidad de su palabra, porque si no estamos con una actitud de querer recordar y tener siempre presente la palabra de Dios, entonces puede haber una actitud de desgano, y de repente hay personas que dicen otra vez lo mismo. Cuenta un pastor evangelista que visitaba países, muchos países, y de repente estuvo en la ciudad de Nueva York y una persona pues se le acercó y le dice: pastor, yo lo conozco a usted hace 50 años, y usted hace 50 años viene y hace campaña evangelística, y usted siempre dice lo mismo. El pastor le dijo: sí, porque el evangelio no cambia, porque el mensaje que yo tengo para compartir y decir es el mismo que le dije hace 50 años, pero el Señor en su misericordia viene y vuelve y nos lo dice, y esa es la ventaja, esa es la bendición. Miren, hermanos, es que lo que estamos compartiendo es la palabra de Dios. Y finaliza el apóstol Pedro en una forma que es hermosa. Versículos 14 y 15 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Claro, es que el apóstol Pedro ya sabía, iba a morir. Y dice él: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y hoy, en el año 2023, después del Señor Jesucristo, nosotros estamos meditando en eso que el apóstol Pedro hizo. Esta iglesia tiene una bendición, y es que estamos cumpliendo 8 años de podernos congregar como iglesia, y debemos de saber que en nuestro caminar nosotros debemos estar fieles, miren hermanos, a su palabra, al amor que cada uno de nosotros tiene por el Señor Jesucristo. No se quede con su fe raquítica, crezca. No se quede como el niño, chiquitico, aliméntese para que llegue nutrido, porque vienen tiempos difíciles donde nosotros tenemos que estar preparados. Pero que su fe esté firme, sabiendo, hermanos, que ¿qué tenemos que hacer? Esté firme en qué, en su vocación, en su elección, y que recuerde siempre, miren, la palabra. No se niegue el placer de escuchar la palabra de Dios en ningún momento. Es que yo ya me sé eso de memoria. No, Señor, medítelo. El Señor te dé entendimiento, ¿sí? Preste atención, esté firme entonces. Así pues, mis hermanos, la invitación hoy es esa: estemos atentos, estemos firmes en nuestra fe, firmes para no caer, porque hay un ser de maldad que anda como león rugiendo, mirando a quien devorar, vuestro adversario, y se llama el diablo. Y ya nos previno el apóstol antes en una porción. Entonces, estemos firmes para no caer, activos, dinámicos, gozosos, compartiendo el Señor sin desmayar. Le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, que hoy estamos acá, edificándonos y llenándonos de la palabra del Señor. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis amados hermanos. Vamos a finalizar con un tiempo de oración. Y luego vamos a cantar un hermoso himno que dice: he decidido seguir a Cristo. Le pregunto, ¿usted ya decidió seguir a Cristo? Amén. He decidido seguir a Cristo. ¿Y vuelve atrás? No, ya no vuelve atrás. No vuelve atrás. Vamos a ver. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque eres tú quien nos permite alimentarnos de tu santa y divina palabra. Permite, Señor, que en la mente y en el corazón de todos y cada uno de mis hermanos
esté firme, Señor, esa convicción, esa elección de saber que tú, Señor Jesucristo, eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y que a través de tu palabra tú nos hablas, Señor. Que nuestra misión en nuestra vida se vuelve real y verdadera cuando hay sumisión a tu palabra, porque mientras no haya ese estar sujetos y ese estar sumisos a lo que tú nos mandas y obedientes, Señor, la misión del creyente se ve afectada, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor, porque necesitamos ser guiados por ti, amantísimo Padre. Te doy gracias, pues, pongo delante de ti la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Guíanos y fortalécenos, Señor, en tu gracia y en tu amor. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a cantar este hermoso himno, hermanos, para la alabanza y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He decidido seguir a Cristo. Hermanos, que la gracia, el amor, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y para ustedes. Durante esta semana, el Señor me lo bendiga.